Ok, se me cortó el video anterior porque llega hasta un punto y él corta. Listo, entonces íbamos en el despeje este para poder calcular la tasa libre de riesgo. Aquí lo que debemos hacer es llevarlo hasta, bueno, camp. eh, Aquí vemos la tasa libre de riesgo con la tasa libre de riesgo, entonces esta de riesgo de mercado la pasamos a restar a este lado, que es lo que nosotros esperamos. Y aquí luego lo que hacemos es factorizar. Es decir, como es RF y RF, lo que hacemos es 1 menos el beta por RF. Entonces aquí como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Este 1 menos b pasa a este lado a dividir. Podemos insertar una ecuación. Y aquí colocamos 1. Bueno, podemos también copiarla aquí para... Pasamos a este lado a dividir. Y listo. Allá tendríamos la tasa libre de riesgo que necesitábamos calcular. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar los datos que ya tenemos aquí arribita con esta fórmula. Esta fórmula la podemos llevar para acá, ponerla a otro punto mejor, darle a pegar, para tener la fórmula aquí. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a calcular el beta por el riesgo de mercado. Listo. Y luego me dice que el camp menos, voy a llevarlo aquí consecuentemente, el camp menos este. Listo. Luego me dice que 1 menos beta. 1 menos el beta me da 0.75. Entonces finalmente yo tengo que dividir este entre este. Y ustedes ven acá que me va a dar 4%. Podemos colocarle decimales. Coloquemos estos 3 decimales. Este viene siendo el RF. Si lo pudieron ver, viene siendo el RF. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Pues luego hacemos lo contrario. Si ya tenemos esta fórmula que es el RF, pues si tenemos la fórmula del CAMP, que es de esta, pues lo que hacemos es lo contrario. Nos tiene que dar, si el CAMP nos dice que es 16.2, aquí como ustedes lo ven, pues nos tiene que dar lo mismo, que es reemplazando esta fórmula. Entonces ahora vamos a calcular primero los paréntesis, que es RM menos RF. Y sería este. Entonces luego yo agarro completo, que es el camp. Camp sería igual a RF más el beta por esta diferencia. Vamos a calcular por partes para que ustedes lo vean acá. Esta diferencia la vamos a multiplicar por el beta. Y ahí sí, lo que hacemos es camp, que es RF más esto. ¿Ven? Entonces el camp me da totalmente igual este 16.2 por 20% con este 16
0,20%. Así yo compruebo que me quedó bien la parte del cálculo cuando voy a despejar la tasa libre de riesgo en el caso hipotético que no me la den, ¿no? Entonces, lo que intento hacer es despejar la fórmula y ya, listo. Listo, entonces cuando ya tenemos relacionado en este caso, pues para este ejercicio puntual, la tasa libre de riesgo es el 4,07%. ¿Qué quiere decir esa tasa libre de riesgo? Que recuerden en el anterior, como estábamos haciendo aquí en el WAC, que lo pudimos alcanzar a hacer, que aquí dio también un 4% la diferencia entre el WAC con el rendimiento esperado. Ese 4% lo que me está indicando es, ese va a ser mi punto de referencia cuando yo le quiero comparar con otra economía emergente dentro del mismo mercado en el que yo estoy relacionándolo, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tengo el ejercicio también. Una acción tiene un rendimiento esperado del 16,22, su beta es de 1,75% y el rendimiento esperado del mercado es del 11%. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Entonces yo estoy comparando el riesgo del mercado con, que es mucho mayor, que era lo que yo les decía en la teoría, el riesgo del mercado es del 11% y es mucho mayor a la del tasa libre de riesgo, que es el 4.7, el 4,07%. Entonces aquí este es el 11% en esta partecita del RM y aquí bien decía el 4. Y la que es de referencia a la tasa libre que es del 0. Era lo que yo les estaba mencionando, que cómo se podría mirar en la parte de la rentabilidad en ese sentido. Listo, perfecto. Ahora, esto es de esta manera, sin embargo, en Damodaran que teníamos que era el CAMP, que es el riesgo libre, que es el risk free, luego la beta, que se multiplica por la diferencia que es la prima, más la sobretasa. Eso conlleva a la teoría que nosotros, a la metodología de Damodaran, que Damodaran explica si efectivamente hay un riesgo, una tasa libre de riesgo, que hay una variable beta que lo multiplica esa diferencia, que esa diferencia es la prima de riesgo, pero él le añade otra métrica que es lambda y ese lambda se multiplica por el riesgo país, que es la sobretasa, ¿sí? El lambda lo que me indica a mí es la división del porcentaje de ingresos de la empresa, de los ingresos que la empresa está generando, que yo estoy analizando en ese país estudiado, dividido en el porcentaje de ingresos promedio del sector del país estudiado. Y el riesgo país me mide una sobretasa, que esa sobretasa es la diferencia de esta prima de riesgo por, por esas acciones del mercado estudiado dividido en el test de Estados Unidos, que siempre lo vamos a comparar con el test de Estados Unidos, porque ustedes ya saben cómo se interpreta de igual forma. Un lambda mayor que 1 es de mayor riesgo y un lambda que es menor que 1 es un menor riesgo, ¿vale? Entonces, quería compartirles esta parte y ahora que ya tenemos esto, podríamos hacer este ejercicio para poder calcular el riesgo país teniendo en cuenta lo que es el Capital Asset Pricing Model de Damodaran, porque la de Damodaran, que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué está esta de Damodaran? Porque ya le hace una pequeña corrección a esta metodología del CAM con este lambda y es un poco más preciso. Por eso es que nos vamos a basar en esta. Mientras que hay otros libros que lo hacen hasta acá. Si vieron el ejercicio que acabamos de hacer, aquí no, en este CAM. Vean esta diferencia, les voy a pasar. Miren esta diferencia. Aquí no está la sumatoria, aquí está la sumatoria del riesgo país y aquí no está. Y la diferencia entre esta y esta es que en esta primera no está un lambda, sino solamente el riesgo país. Aquí sí hay un lambda como tal. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Nos permite ser mucho más precisos en el estudio del riesgo país que se va a incluir dentro de la valoración de empresas que le comentaba al principio y que efectivamente va a ser mucho más directo o preciso al momento del análisis. Ahora vamos a hacer este ejercicio que dice, consideremos una empresa colombiana como Ecopetrol, alrededor del 70% de sus ingresos son generados en Colombia y el sector promedio colombiano obtuvo el 88% de sus ingresos en Colombia. Escuchen. Si este lambda me está diciendo que es el porcentaje de ingresos que genera esa empresa en el país estudiado, dividido en el porcentaje de ingresos promedio del sector del país estudiado, a mí me está diciendo que ya Ecopetrol tiene alrededor del 70% de ingresos son generados en Colombia. Entonces, yo me voy a el Excel, yo les voy a pasar esto a ustedes y aquí dice cuáles son los ingresos generados de Ecopetrol generados en Colombia. 0,7 son los ingresos de Ecopetrol. Y las del promedio, después dice,
y el sector promedio colombiano obtuvo el 88%. Es decir, que aquí sería el 88. Ok. La tasa libre de riesgo de 2,44. No me está diciendo que la calcule. Ya de igual forma ustedes saben cómo calcularla. La acabo de colocar, 2,44%. Donde el beta del sector de los hidrocarburos es del 1,01. Beta, 1,01. Ok. Dice, además, el bono colombiano TES es del 4,91% y el de Estados Unidos a 10 años es del 1,74%. 4,91%, 4,91% y el de Estados Unidos a 10 años es del 1,74%. 74%. Listo, perfecto. Solamente me faltan la desviación estándar, que ya me la están dando en el ejercicio. De Colcap es del 31,52%. Y la desviación estándar del TES es del 36,39%. Recuerden que esta desviación estándar ya la habíamos visto en el sentido de que desviación es esa probabilidad de riesgo, ¿no? Esta es la desviación con relación a las... A ver, estas son las covarianzas del beta y esta viene siendo la desviación, que es el riesgo, la probabilidad que eso pueda ocurrir, ¿no? Listo, ya me tienen esos datos y luego me dicen que calcule el riesgo país. Ok. Em, riesgo país, aquí. Y en el riesgo país me piden la prima riesgo. Entonces la prima riesgo ya me están diciendo que es la diferencia entre el riesgo mercado y la tasa libre de riesgo. Esa es la prima de riesgo, esta. Entonces lo que yo tengo que hacer es restar el riesgo del mercado con la tasa libre de riesgo. Vamos a hallar primero el lambda para que ustedes vean antes que esa lo necesitamos. El lambda me dice que es la división de los ingresos que está generando la empresa con el del sector promedio. Entonces yo divido las que generó Ecopetrol con respecto a la empresa promedio o el sector. 0,795. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo calculo yo esta prima de riesgo? Pues es la diferencia del el bono colombiano con respecto al de Estados Unidos. Y este, que es la sobretasa me dice que es esa diferencia multiplicado por las acciones, por la desviación estándar. Entonces yo agarro esta sobretasa, la multiplico por la división de las acciones del mercado estudiado, que sería Colombia, la desviación de Colcap, dividido con las del test de Estados Unidos. Y me da esto. Listo, entonces lo único que después yo tengo que hacer de acá es aplicar la fórmula, acá sin incluir riesgo país y acá con incluir riesgo país, que era lo que estábamos haciendo acá. Es decir, la primera parte la voy a hacer hasta acá y la otra luego la voy a incluir este que es el lambda. Entonces la primera voy a llevarme esta fórmula para acá. Un segundo. Entonces la primera sería esta. Entonces sería igual. La tasa libre de riesgo, ¿sí?
más tasa, 2 segundos, tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la diferencia, que la diferencia es la prima. Listo. Y luego a este, lo único que tengo que hacer es coger este mismo, lo pueden coger este mismo, y lo que hacen es sumarle el lambda, vamos a colocarlo en paréntesis, sumarle el lambda por el riesgo país, que al final es la sobretasa. Y le dan esto. Entonces yo agarro la diferencia de estos dos, que sería el del riesgo país, menos el de con riesgo. Y este es el riesgo país que tendría Ecopetrol, en este caso, bueno, Colombia, con referencia a Ecopetrol, que se está haciendo. Este 2.18, ¿qué quiere decir? Que si el beta se está moviendo con 1 y a mí me dio un 2.18%, el riesgo de este país se está moviendo con referente al del mercado. Así sería la interpretación. Quiero que lo vean. Recuerden en sus trabajos que también están haciendo esto. Esto me está dando una señal que si yo lo estoy moviendo del 2.18%, que es el riesgo país en este caso, pues nada, yo tengo que verlo cómo se está moviendo con el beta y con el lambda. ¿Sí ven? Que está muy parejo el lambda con el beta, se aproximan casi a 1. Aquí, por ejemplo, tiene un poquito mayor de riesgo, aquí tiene un poquito menor de riesgo, pero esto ya me tiene en cuenta la sobretasa que yo estoy pagando, porque aquí, a ver, el de sin riesgo país, que es 7,83%, yo no estoy pagando ninguna sobretasa ni ninguna prima. Aquí yo lo estoy pagando y como lo estoy pagando, pues obviamente mi riesgo es mucho más bajo. Aquí es mucho más alto, pero esta diferencia entre estos dos, que es el 2.18%, es lo que realmente yo tengo que tener en cuenta para evaluar mi riesgo país. Entonces, si ven, obviamente si yo no pago eso, el de sin riesgo país, que es el CAM, me va a salir mucho más alto y este me va a salir mucho más bajo porque ya lo estoy asumiendo, ese costo adicional. Y esta es la diferencia de la que se está asumiendo. Perfecto.